les va? Bienvenidos. Esta es la segunda edición. Estamos en vivo en la pantalla de TV. En un día de un montón de comisiones. Estamos permanentemente viendo cómo sigue el organigrama previsto para hoy. Ayer también hubo actividad en las comisiones. Voy a saludar al equipo de hoy. Hola Mel, ¿cómo va? Hola Meli, buen día. Parece broma, pero es hola Mel, hola Mel. Sí. Bueno, ya estamos acostumbrados. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro mucho. Hola Guido. ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo va? Están? Bien, muy bien. Bueno, recién compartíamos lo que pasaba en la Comisión de Discapacidad en un contexto también muy complicado, donde el tema de discapacidad está en boga o estamos todos mirando qué es lo que pasa, porque ayer lo decíamos, ¿no? Independientemente de este temario y de algunas cuestiones que se pudieron consignar específicamente en función de algunas leyes que se vienen aprobando, la realidad es que falta, ¿no? Es una población que viene sintiendo con justa razón que no es escuchada, que no tiene poder o peso específico dentro del Congreso para poder batallar sobre algunas cuestiones, incluso desde que fue el último censo, ¿no? Poblacional, a donde se intentó algo que es muy importante para establecer políticas públicas, que es dimensionar de qué tipo de población estamos hablando cuando hablamos de una población que tenga alguna condición particular que atender, alguna discapacidad. Cuando hablamos de discapacidad, hablamos de barreras de acceso a. Y esto sucede en un contexto muy especial porque se están produciendo en este momento 340 despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad, a donde quedan descubiertos algunos programas, según vienen explicando las personas que quedan desvinculadas. Estos programas tienen que ver con desde planificar accesibilidad de edificios públicos para personas con discapacidad hasta, bueno, dar solución de traslado de personas con discapacidad. Vieron que tienen que tener los traslados incluidos para los centros de integración o los centros de rehabilitación según cada caso. Bueno, los despidos se están produciendo en áreas muy estratégicas que tienen que ver con justamente la inclusión de personas con discapacidad. Por eso digo, independientemente del temario de esta comisión que acaba de sesionar, gracias. De paso, agarro la copa con agua. Gracias, estimado. Sucede también con este trasfondo, ¿no? Sí, y además en el día de ayer circuló por redes sociales, de alguna manera, bueno, allí en las redes algunos advertían que salió un borrador de un presunto decreto que saldría por el Poder Ejecutivo desregulando las prestaciones de discapacidad. Esto tendría consecuencias en el tema de los aranceles y hubo un proyecto por parte de algunos diputados como Eduardo Valdés, que supo ser presidente de la Comisión de Discapacidad, pero también con acompañamiento de otros bloques de la oposición, como Hacemos Coalición Federal, con la firma de Miguel Pichetto, con la firma de Ricardo López Murphy, que son dos diputados peso pesado dentro del bloque ese. Bueno, junto a una treintena de legisladores firmaron un proyecto ante esta noticia, bueno, pidiéndole al Poder Ejecutivo que no avance en una desregulación, digamos, de las prestaciones, así que el foco estaba un poco también puesto sobre eso. Bueno, también la cuestión de avanzar en una... Perdón, pero se me cae justo esto, me estoy acomodando. Avanzar en una próxima sesión para la Cámara de Diputados la semana de junio, la primera semana de junio, con la cuestión de la fórmula jubilatoria, y también eso incluiría todo lo que se volcó en la Comisión de Educación respecto de los presupuestos educativos. Tema de las universidades. De las universidades. Justamente ayer se anunció un paro, el Frente Sindical, que agrupa a todos los gremios universitarios, un paro para el martes y miércoles de la semana que viene. Ajá. Coincide también con la sesión que está pedida para el 4 de junio, como vos decías, tema universidades y tema de fórmula jubilatoria. Jubilatorio, ¿no? Sí, dos temas de mucha sensibilidad, sí. Que, bueno, alcanzaron, digamos, en distintos aspectos a el plan original que tenía Javier Milei. Primero que, vamos a también ponerlo en contexto, ya dijo que toda ley o todo proyecto que venga a trastocar
el diseño fiscal va a ser vetada, ¿no? Él no puede permitir que se aprueben determinadas cosas que pongan en jaque o que vayan en detrimento de este diseño fiscal que tiene planificado. Entonces, bueno, cuando se habla de fórmula jubilatoria, ahí hay algo que toca directamente los números, y cuando se habla de presupuestos universitarios también. Bueno, y ayer fue algo que en ese tono, desde el oficialismo, también plantearon en el plenario de comisiones que dictaminó sobre el Fondo Nacional de Incentivo Docente. El FONID. El FONID, exactamente. Lo que sucedió allí es que, a diferencia de la estrategia que podría armar la oposición respecto de los proyectos de fórmula jubilatoria, acá no hubo un consenso entre los distintos bloques y resultaron 5 dictámenes. Y algo de esto del costo fiscal, como te decía, es lo que planteaban desde el PRO y desde La Libertad Avanza, en cuanto a que, bueno, tendría un costo de 1,4 billones para el gobierno, que recordemos, el FONID ya tenía asignados los fondos en el presupuesto 2023, que fue el que se prorrogó para este año, pero hubo un decreto de necesidad y urgencia a fines de marzo, durante el fin de semana súper largo de Semana Santa, que, bueno, modificó esas partidas, así que las partidas del FONID ya no están destinadas para eso. Algunos decían, bueno, se eliminó el FONID, era difícil de encontrar en el DNU, pero de alguna manera sí fueron modificadas las partidas, y ayer resultaron 5 dictámenes con algunos encontronazos incluso entre la oposición, porque hubo reproches desde la coalición cívica a la Unión Cívica Radical, pero bueno, es otro tema que, si bien no está en el consenso para ampliar el temario de la sesión del 4 de junio, sí desde Unión por la Patria pedían incorporarlo para ese día, pero está más complicado. Sí. Todas cuestiones derivadas, recordemos, de que este año no hubo presupuesto. Entonces está prorrogado el presupuesto el año anterior, y un montón de situaciones que podrían haberse resuelto teniendo un presupuesto o haberse acordado y arrancar el año con un cierto grado de previsibilidad, eso no existe. Se prorroga el presupuesto el año anterior, hay un presidente que dice que para que todo se solucione tiene que haber déficit cero, equilibrio fiscal, y todo lo subordina a esa situación, y se dan en un montón de jurisdicciones como las universidades y otras tantas más, toda esta problemática de que no están los fondos para hacer frente a los gastos previstos o los gastos normales, habituales, tanto de funcionamiento como de salarios también, ¿no? Que es lo que viene en universidades dentro de más o menos un mes o un mes aproximadamente se termina el crédito vigente. Porque más allá de que el gobierno le dio para gastos de funcionamiento y llegó a un acuerdo primero con la UBA y después con el resto de las universidades del país, que son más de 50, por el tema de los gastos de funcionamiento para adaptarlos a los aumentos que hubo este año, lo que no está todavía es el dinero para los sueldos docentes, que es entre el 82 y el 90% del presupuesto universitario, que es de 1,4 billón, dijiste, Melina, ¿no? Sí. Sí. Caso de FONID, hablabas vos. Sí, en el caso de FONID. Me llamó la atención. Pero, porque es también... ella es Melisa, lo único que Es Melisa. queremos precisar, Digo Meli, entonces. porque Melina, si no, Melisa. viste, Tenés razón. ambas nos podemos Me sentir muy heridas en nuestro Así es. Escúchame, hay otra cuestión que tiene que ver con, estaba pensando en los funcionamientos de las universidades y en cómo han impactado esto que bien explicás vos, que es que no hay un presupuesto aprobado para este año, y que entonces se siguió funcionando con las partidas presupuestarias ya asignadas, que tiene que ver con lo que empieza a pasar a partir de ahora sí, con los servicios públicos. También. ¿No? Ya ayer, si alguno recibió la factura de gas, empezó a notar muy antipáticamente que el impacto del valor de la tarifa de gas domiciliaria tuvo un aumento sideral, y el ministro Francos dijo que ahora sí empiezan a quitarse progresivamente, digo bien, los subsidios a partir de las tarifas de junio y julio, ¿no? Sí. Esto es algo que para un presupuesto universitario va a ser muy
muy importante y eso sí hace el funcionamiento de la universidad. Hay que ver porque las tarifas que hasta acá le habían llegado a las universidades habían sido monstruosas y esto empieza a quitarse el pie de encima y va a tener un impacto, digamos, que por ahí esto que se anuncia ahora, que iba a venir esta compensación o esta reasignación o este presupuesto específico para el funcionamiento, va a quedar corto en un mes. Porque ya, no sé, en los hogares está viniendo cifras cercanas a los 80.000, 100.000 pesos. La respuesta del secretario de Educación Torrendel cuando estuvo acá en la comisión fue, bueno, si llega una factura, porque los rectores dicen, nos llegan facturas de 40 millones, nos llegan facturas importantes. Él dijo en un momento, nos traen la factura. Sí. Nos traen la factura y nosotros la pagamos. Un poco atado con alambre eso, ¿no? Es decir, las universidades deben tener, poder pagar la factura, ¿no? Hay que ver qué pasa en ese caso. Todos deberíamos poder pagar nuestros servicios públicos, ¿no? Por algo son servicios públicos. Tiene que haber una relación entre ingresos, tarifas, ingresos, porque si no, bueno, uno se pregunta cómo será el asunto, ¿no? Sí, algo que venimos hablando mucho fuera de micrófono, que, bueno, tiene que ver incluso con lo que declaró ayer en una entrevista periodística el conocido actor Pablo Echarri, de quien también conocemos cómo es su línea ideológica y de pensamiento, que bueno, tiene que estar cambiando dinero, ahorro en dólares para poder vivir. Uno dice, bueno, finalmente tenían ahorro en dólares, porque en un momento era demoníaco tener un ahorro en dólares para alguien que pensaba como él. Bueno, los tiene, obvio, y dice que está cambiando esos ahorros para poder vivir. Lo traigo porque ese también es un termómetro, ¿no? O sea, ya cuando la clase, que mínimamente uno la considera que es una clase que no le falta nada, ¿no? Que pueden vivir en su casa propia, en un barrio residencial, que pueden tener trabajo o no tenerlo, pero estar mínimamente cómodos, que sus hijos, hasta donde uno entiende, tienen una vida cómoda, están tocando ahorros para poder vivir, cambiando dólares para poder vivir, eso es un termómetro. Si uno eso lo lleva a una escala de lo que está pasando hoy con la clase que está empleada, caso, por ejemplo, provincia de Misiones y algunos otros ecos que se empiezan a escuchar de, bueno, es toda gente con trabajo, pero que está sintiendo el peso de este ajuste. Mismo lo que dijo el presidente Milei, que reconoce que es un ajuste, es el ajuste más, no me acuerdo cómo fue el calificativo que usó en Córdoba, pero fue el ajuste más importante que jamás se haya hecho en la historia. Bueno, sí, se está empezando a sentir, esto repercute, obviamente el tema del gas en los alimentos, el tema del gas en el funcionamiento de las universidades, lo mismo la luz, en los sueldos. Ahora todo esto va a repercutir en alimentos, en gas, en la falta del gas también, ya que hablamos de gas. La falta de gas en las provincias, por ejemplo en Córdoba, que se acaba de anunciar esto, que no va a haber más GNC hasta que se pueda restablecer esto con el primer frío que estamos sintiendo. Y te digo que mucha gente tiene GNC en Córdoba, ¿eh? Hay una red de estaciones de GNC muy importante. Y las industrias ya están en alerta, ¿no? También hoy ya se presentaban algunos ahí pedidos de informes por parte de algunos diputados que, bueno, están alertando cómo va a impactar de alguna manera esto en las pymes y obviamente, bueno, en todo el país, ¿no? No solo en Córdoba. Bien. Bueno, ahora en un ratito también le vamos a dar paso a la comisión, perdón, la leo porque es larga. La Comisión de Comunicaciones e Informática con la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia. Ahora en un ratito vamos a conocer esos detalles, pero antes, Mérite, también otro tema que a mí particularmente me parece que está medio difícil que salga, que es muy interesante, que tiene que ver con el banco de datos genéticos, que en una primera medida se había pensado para poder hacer uso a nivel nacional para personas que estén involucradas en investigaciones de delitos contra la integridad sexual, pero el propósito es ver si se puede tomar ese registro de datos genéticos y de huellas de contacto, ADN por contacto,
para delitos Así es. de otra clase, de otra índole. Ujú. Sí, así es, Meli, este proyecto que se trató en varias reuniones informativas con especialistas, tuvo dictamen en el día de ayer en el Salón de Elia Parodi, se llevó allí a cabo el plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior. Ambas están presididas por diputados del PRO que de alguna manera están alineados con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que es quien justamente está desde esa cartera, bueno, impulsando este y otros proyectos que están también en debate aquí en la Cámara de Diputados. Se hicieron modificaciones, se aceptaron varias de que habían planteado desde Unión por la Patria, desde los demás bloques de la oposición como la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal, pero sin embargo Unión por la Patria firmó un despacho propio que tiene que ver con que incluyeron también alguna cuestión relacionada al financiamiento para las provincias para que de alguna manera esto pueda efectivizarse. Como hablábamos entonces, el autor, obviamente quien envió este proyecto es el Poder Ejecutivo y lo que se busca es ampliar justamente este Registro Nacional de Datos Genéticos que, como vos bien decías, ya existe en nuestro país y que actualmente, los perfiles que allí se obtienen se hacen por fluidos, ¿no? Sangre o semen sobre aquellos condenados por delitos contra la integridad sexual. Lo que se busca ahora es incluir de alguna manera las huellas genéticas a través del ADN y de esa manera tener, obviamente un alcance mayor. Lo que se busca también, algunos ejemplos que se ponen dentro de los argumentos que en esta iniciativa ingresó la Cámara Baja, es que hay un registro que tiene estas características que ya viene trabajando la provincia de Mendoza y que tiene más de 83.000 perfiles. De alguna manera se lo pone como ejemplo porque, ha logrado también allí en la provincia ayudar, ¿no?, a encontrar autores de otros delitos que se han cometido que no han sido solo los de la integridad sexual. Creo que tenemos otras placas más. Un poco de esto es lo que te contaba de Mendoza. También lo que dice el Poder Ejecutivo es que esta es una herramienta judicial altamente útil para la dilucidación de los delitos y que también serviría, plantean sus defensores, para la búsqueda de personas desaparecidas en Argentina, que actualmente hay más de 6.000 en todo el país. Ayer en la reunión un poco desde la oposición del Frente de Izquierda, se cuestionaba muy fuertemente este registro porque indicaban que de alguna manera todos podrían llegar a ser sospechosos, se lo comparó con una especie de gran hermano. La izquierda está, bien en contra del proyecto. Te podría decir que parte de la oposición, si bien acompañó, lo hizo porque justamente se dieron cambios. Habrá que ver en el recinto qué postura adopta, como te decía, Unión por la Patria, porque firmó su despacho aparte pidiendo más recursos para las provincias. El tema me parece que a mí es sumamente interesante por los tiempos que corren, ¿no? Por un lado es, digamos, qué uso se le da a esa información que queda, como lo voy a decir coloquialmente, pululando de las personas que la justicia las tiene en calidad de investigados. Entonces, si vos estás en calidad de investigado, no sos ni culpable ni inocente. Pero mejor dicho, sos inocente, estás en calidad de investigado. Entonces, es un poco cuestionable el límite mediante el cual vos quedás expuesto en un banco. Por otra parte, algo que muchas veces se escucha decir en debates más vinculados a lo judicial: si vos no tenés nada que ver en un proceso, ¿qué problema te haces si tu ADN o tu teléfono celular o datos de tu intimidad quedan a disposición de una investigación? Si vos supuestamente no tenés nada que ocultar, estás totalmente limpio, no estás involucrado
en ningún tipo de delito, al contrario, decís, sí, por supuesto, acá está mi teléfono celular, acá está mi huella, van a ver, es como una herramienta, porque uno solo lo piensa que es como una herramienta que determina culpabilidad, pero también es una herramienta que puede determinar inocencia. Claro. Digamos, lo uno Sí, y eso lo dijo otro. en el debate el ex fiscal Garrido, dijo justamente eso, que No sé cómo no en me las contratan. últimas décadas hubo más de algo así como casi 400 personas que se demostró su inocencia gracias al tema de ADN. Claro, También porque sirve para desvincular personas Claro. de causas judiciales. sí, por ejemplo, yo me acuerdo un caso, seguramente ustedes también se acordarán porque fue muy impactante, muy resonante, que fue una estudiante chilena que estaba viviendo en nuestro país, que aparece apuñalada de una manera bestial en el hall del departamento que ella alquilaba. Obviamente, muy impactante la manera en la que es asesinada. No tenía abordaje sexual, pero sí tenía signos de muchísima violencia. No sé si se acuerdan del caso, yo me acuerdo porque, bueno, en aquella época me dedicaba más que nada dentro del ámbito periodístico a cubrir policiales, entonces me lo acuerdo casi todos los casos, les podía decir. Nicole Cesarego Borges se llamaba la chica, me acuerdo perfecto el asunto. Hay una cámara de seguridad que la toma ella saliendo del subterráneo. Ah, sí. Camina 2-3 cuadras, entra al hall de la casa y cae asesinada adentro del hall. Fue alguien conocido, le falta algo, no le falta, pero ¿por qué la mataron? Que es muchas puñaladas, que es un crimen, lo que se llama mal llamado pasional, porque hay saña, es alguien que la conocía, porque aparte entró al... Bueno, toda una cuestión termina implicado alguien que empezaba a tener una relación con ella. Y las amigas empiezan a decir, sí, porque él era celoso, porque él la controlaba. Sí, caso cerrado. Pum, Sí. es el novio. Nada que ver, nada que ver. Había sido una persona totalmente... un caso rarísimo, pues una persona que mataba por placer, o sea, Sí, como en la en calle. las películas, que no tenía ninguna vinculación, que no la conocía, fue, viste, esa cosa tremenda, dramática de los casos policiales, donde todos los números los tenía alguien que había tenido efectivamente una relación y hasta por ahí de verdad que era celoso, no me acuerdo, pero hasta que por ahí tenía un libro, el novio, como que yo te diga 5 maneras de morir, ¿viste? Listo, caso cerrado. O sea, tenía el libro que decía 5 maneras. Esa parte te la estoy inventando, pero como que todas las Encajaban piezas, todas las Todos los piezas. indicios Sí, sí, sí. eran para él. todas las piezas Y encajaban. además una corriente en los últimos años de culpabilizar al varón de todo, ¿no? También eso, sí, ¿no? claro, y no que sé todo en qué y año que fue, pero la celotipia también, era ¿no? la celotipia Porque hubo era mucho en los últimos años, fue el campeonato mundial de los estereotipos de género. también. También. Es pertinente eso que decís porque calzaba bárbaro. Bueno, cuestión que pasando una y otra vez en los noticieros el video, solamente el video era de la chica saliendo. Finalmente lo que termina ocurriendo es que la hermana del asesino real lo reconoce al chico en el video de casualidad, no tenían vinculación entre sí, Sí. era un caso que nada que ver y bueno, lo único que lo termina salvando al novio, que tenía todos los números puestos por lo que menciona Guido y por los detalles que me acuerdo, era el ADN. No había ningún rastro de ADN de esa persona en las manchas de sangre o el cuerpo En la incluso ropa. de Nicole, de la víctima. Entonces ahí vos tenés un caso donde a favor del pibe, porque después todo el resto de la investigación casi como marche preso porque era obvio que era él, y no era él. Después, por suerte, además se pudo identificar quién fue y qué fue lo que pasó por la mente criminal de esa persona que mató de casualidad lamentable a esa Sí, chica. Pero si no hubiera sido por el rastro genético, este caso, para mí, llevaba todos los números el novio y Claro, claro. marche preso y andás a ver si todavía no quedaba detenido Sí, sí. porque son crímenes gravísimos. Bueno, así que es Bueno, en un sí. sentido y en el otro. Teníamos un par de placas más, pero Ah. respecto a esto de la información, bueno, obviamente que solo puede acceder a la información que se tenga en ese registro la justicia. Y nada podrá ser utilizado de la base como, bueno, fuente para discriminación, estigmatización. Es una información que es sensible, que va a ser reservada y de alguna manera también se verá
después en la reglamentación cómo eso se lleva a cabo, ¿no? Bien, nos vamos a meter en un rato con ese tema súper interesante, pero está ya mismo por empezar la Comisión de Comunicaciones e Informática junto con Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, así que queremos transmitir lo que sucede en la comisión y en un rato nos volvemos a encontrar con más temas para compartir con ustedes.